Bueno, chicos, bienvenidos a la penúltima sección del curso de seguridad informática en software y redes. A lo largo de toda esta trayectoria hemos iniciado y visto desde los conceptos más básicos hasta unos un poco más complejos y avanzados. Hemos analizado diferentes metodologías, normas, estándares. Hemos aprendido sobre seguridad, atacantes, tipos de atacantes. En fin, digamos que a pesar de las dificultades de tiempo y espacio, hemos logrado cumplir con el contenido y creo que a pesar de que aún falta una sección, podemos decir que al día de hoy que se logró el objetivo o no. ¿Ustedes qué dicen? Hola, hola. ¿Se están escuchando? Sí, profe, yo ya le estoy escuchando. Y al principio no me escuchaban. No, profe, no le alcancé a escuchar. Es que yo también tengo problemas de audio. Y Carlos, así sea por el Así, chat. profe. Ay, profe, qué pena, profe, que estaba recibiendo un domicilio. Pero no invita. Sí, profe, preciso, llegó ahí de una y me tocó ir corriendo. Ok, 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 ok. Decía que a pesar de las dificultades del espacio y el tiempo, siento que se ha logrado el objetivo del curso porque hemos logrado abarcar toda la temática, desde lo más sencillo, los conceptos básicos, hasta ya cositas un poco más complejas. Hemos visto ejemplos, demostraciones, estudiado normas, estándares. Entonces siento que se ha logrado el objetivo del curso y quería saber si ustedes sentían o pensaban lo mismo o tenían algo que acotar, no sé. No, profe, yo creo que ha sido de las clases más completas, creo que ha sido de las materias que más se ha profundizado, ha sido de las materias donde más temas se ha abarcado y donde obviamente más cosas se ha aprendido. Sin duda, profe, superó las expectativas. Ok, ok. Sí, profe. Me alegro, me alegro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de esas leyes, normas que regulan todo este tema de la seguridad informática acá en Colombia. Y vamos a empezar definiendo, aunque ya lo habíamos hecho en algún momento. Eh, Espérenme, que es un delito informático. Entonces, eh, con el avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la vida social y empresarial, pues han surgido comportamientos ilícitos llamados a manera genérica delitos informáticos. Y esto ha abierto un amplio campo de riesgo, al igual que un amplio campo de estudio e investigación en diferentes disciplinas jurídicas y técnicas,
pero especialmente en aquellas asociadas a todo lo referente a auditoría de sistemas, auditoría informática, a informática forense, como vimos el día de ayer. Digamos que todo este tema de los delitos informáticos va muy ligado a la informática forense. Entonces, este tema de los delitos informáticos no es nuevo. Digamos que desde la invención misma de los ordenadores ya hablábamos de este tema, pero no estaba regulado en cuanto a legislación. De hecho, en Colombia, hasta hace pocos años, es que tenemos una legislación robusta, ya definida, con diferentes leyes que realmente intentan salvaguardar un poco la información y todo el manejo de la información, tanto a nivel personal, social y empresarial. Entonces, si yo les preguntara en sus palabras qué es un delito informático, ¿ustedes qué me dirían? Uy, profesor, yo creo que es una buena pregunta, porque lo que uno ve, obviamente lo que uno ha sentido, pues es cuando se vulnera la privacidad de otra persona, se roba información, como lo hemos visto con varios malware. Pues diría uno que eso es un delito informático, ¿no? Pero, o por ejemplo, obtener información de forma inadecuada a través de medios tecnológicos también podría hacerlo, pero no, profe, oye, honestamente, es una buena pregunta. Bueno, yo acá les comparto varias definiciones de diferentes autores. Aquí tenemos una primera que dice: el delito informático está vinculado no solo a la realización de una conducta delictiva a través de medios o elementos informáticos o a los comportamientos ilícitos en los que ellos sean objetivos, sino también a la afectación de la información per se como bien jurídico tutelado, diferente de los intereses jurídicos tradicionales. Esto lo que hace referencia es que un delito informático no es solo el hecho de cometer un acto ilícito a través de un elemento informático, sino que también hace o tiene relación a los efectos que puede llegar a tener un comportamiento que esté fuera de la ley y que tenga alguna afectación sobre información. Ahora tenemos otra que dice: actitud contraria a los intereses de las personas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin a las conductas típicas antijurídicas y culpables en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin. Es decir, todo delito, ya esta es un poco más orientada al uso como tal, que es a lo que hace referencia a un delito informático, que es toda actitud contraria a los intereses de las personas en las que una computadora se ve involucrada. Tenemos dos más. Toda acción dolosa que provoca un perjuicio a personas o identidades, sin que necesariamente lleve un beneficio material para su autor, o que por el contrario produce un beneficio ilícito a su autor, aun cuando no perjudique de forma directa o inmediata a la víctima, y en cuya comisión intervienen necesariamente de forma activa
dispositivos habitualmente utilizados en las actividades informáticas. Acá también nos muestran otro enfoque en el que dice, es todo delito que provoque un perjuicio a personas o entidades, que no necesariamente tienen que provocar un beneficio o conllevar un beneficio a la persona atacante, pero aún así es un delito, aunque no tenga un beneficio, e incluso aunque no se perjudique de forma directa o inmediata o a la persona. ¿Qué se les ocurriría a ustedes con respecto a esa definición? Un delito informático que no afecte o perjudique de forma directa o inmediata a la víctima. Por ejemplo, ¿qué se le viene a la cabeza con esa definición? Pues yo creo que, profe, por ejemplo, que le roben de una forma, no sé, le secuestren unos datos que pueden que no sean de él, sino de la empresa. O sea, no le están haciendo un daño directo a él, sino a la empresa. Sí, O, o de pronto que tenga los datos de un familiar y le robaron esos datos. Pues no son de él, pero sí es un daño indirecto. o como cuando te hackean el correo electrónico o acceden de manera ilícita a tu contraseña o de Facebook y pueden espiar tus conversaciones. Es otro ejemplo. Están accediendo a tu información, tú no lo sabes, o sea que no hay una afectación directa o inmediata de la víctima porque realmente la víctima está inocente de lo que está pasando. Pero aún así se está cometiendo un delito, que se está invadiendo la privacidad de la otra persona. O cuando ese novio celoso tóxico le instala una herramienta de spyware en el teléfono de la pareja para espiar todas las conversaciones y todo lo que hace con el celular. En un primer momento la pareja no sabe que está siendo espiada, por lo tanto no está siendo perjudicada de manera directa o inmediata, pero a largo plazo puede que sí. Entonces a eso hace referencia esta definición. Ahora veamos la otra. La relación de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se lleva a cabo utilizando un elemento informático o telemático o vulnere los derechos de titular en un elemento informático, ya sea de hardware o de software. Pues ya digamos que esta es un poco más cercana a esa definición que nosotros tenemos de manera sencilla de lo que es un delito informático. La definición sencilla dice: es toda acción o delito que se efectúe utilizando como medio una herramienta informática. Todo aquel delito que se perpetre o se realice con la ayuda de una herramienta informática o telemática ya es considerado un delito informático. Entonces, ¿qué delitos nos pueden llevar a la cárcel? Vamos a citar algunas situaciones que a veces para algunos parecen comunes, sin ninguna repercusión, pero realmente son cosas que sí te pueden llevar a la cárcel. Como por ejemplo,
una muy típica. Esas solicitudes que uno se encuentra en foros o que, ¿para qué les voy a decir que no? Me llegan directamente en las que me piden, es que necesito hackear el Facebook de mi novia, de mi amigo, de mi jefe, de mi etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un doble delito. Un delito para el que lo haga y está también cometiendo un delito el que solicita hacerlo. Los dos están cometiendo delitos. ¿Qué se imaginan ustedes qué delito puede estar cometiendo? Vulnerar la privacidad. Vulnerar la vida. Ya lo vamos a ver más a detalle cómo lo define la ley, pero sí, invasión a la privacidad, vulneración de datos personales, y vamos a ver un montón de cosas que el solo hecho de uno por querer, no sé, realmente yo no, será porque nunca he sentido la necesidad, no sé, pero yo a las mismas personas que me piden ese tipo de cosas, yo le digo, pero ¿para qué quieres hacer eso? Si no confías en tu pareja, mejor termina esa relación. ¿Para qué quieres ver las conversaciones de él o de ella sin que ella se dé cuenta? O sea, no sé. Ahí no sé si habrá un componente psicológico de inseguridad o no sé, pero realmente no. Siempre he querido entender eso. ¿Qué otra cosa que hagamos nos puede llevar a la cárcel? Ahora vamos a ver un titular que dice: 2 años y medio de cárcel para un joven que instaló un sistema espía en el móvil de su pareja. Lo que les decía, a veces cosas que nos parecen tan triviales que sentimos que no va a tener ninguna consecuencia, están penalizadas por la ley. Ley de delitos informáticos castiga con cárcel a quien borre archivos de otra persona. ¿Ustedes sabían eso? Que si No, profe. ustedes le borraban la información a un compañero de trabajo, esa persona los puede demandar. Bueno, hoy ya lo saben. Y ahora más adelante vamos a ver cuál es la ley en la que se puede amparar. No, profe. Por ejemplo, esa parte es totalmente desconocida y por muchas personas. Capturan 2 sujetos. Bueno, este sí es un poco más común. Que integraban banda de clonadores de tarjetas. Las universidades son cada vez más interesantes. A nuestra empresa, bueno, digo nuestra empresa porque yo trabajo en ella, no porque sea mía. Para épocas como esta, de finalizaciones de curso, de final de semestre, finales de año, cuando ya se está haciendo, se multiplican este tipo de solicitudes. Busco hacker para modificar notas de universidad. Condenaron a estudiantes de los Andes por manipular el sistema de calificaciones. Universidad de Estados Unidos corta internet tras ataque informático. Se sabe que las denuncias han sido interpuestas por universidades de Bogotá, Pasto y Barranquilla. Universidad de Berkeley, 1.600 registros de los empleados y empleados son robados de los servidores universitarios. Si usted ya fue víctima de un ataque por
ningún motivo conecte su equipo a ninguna red. Desconéctelo de la red cableada y de las redes inalámbricas que tenga acceso unimanizales. Las universidades, y les voy a contar una anécdota. Yo, cuando en mi época de universidad, tuve la oportunidad de, no para mí, pero sí para unos compañeros, hacer, no digamos que un fraude informático, era algo más de una falla. Me di cuenta en una falla, en un proceso que hacía la universidad, y aprovechándome de eso, ayudaba a personas que habían perdido materias a que las pudieran ver. ¿Qué pasaba? Cuando una persona perdía una materia en la universidad donde yo estudié, a final de semestre, uno se acercaba a la decanatura y allá le entregaban un volante o un papel. Ese papel uno tenía que llevarlo a otra sede. En esa otra sede había una persona que daba el visto bueno y mandaban el documento con el mismo estudiante. Entonces el mismo estudiante, después que allá le daban el visto bueno, le decían, bueno, usted puede ver esta y esta materia, le ponían un sello y el mismo estudiante lo traía nuevamente acá a la decanatura. ¿Qué se imaginan que hice yo? A ver si de pronto también tienen la misma malicia. No. Una interceptación ahí. A veces las cosas más obvias son las que más se nos escapan. Como el mismo estudiante era el que iba a la decanatura, le entregaban el volante y en la otra sede le colocaban cuáles eran las materias que iba a ver y le colocaban un sello. Yo lo que hice fue que me conseguí un sello y cuando ya el estudiante venía de regreso, colocaba las otras materias y el estudiante seguía y llevaba su volante de decanatura con el sello donde la otra sede ya le habían aprobado que sí podía ver esas materias. O sea, realmente no era un fraude porque no estaba haciendo algo ilícito directamente, sino que no sé si ustedes saben, pero algunas materias son prerequisitos de otras. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando, por ejemplo, un estudiante perdía, por decir, una sí que me acuerde, matemáticas discretas. Matemáticas discretas no, era una de las matemáticas. Las matemáticas casi siempre una quita a otra. Se dieron cuenta cuando habían estudiantes que en el mismo semestre estaban viendo las dos materias. Y decían, pero ¿y cómo y por qué ese estudiante está viendo las dos materias si una depende de la otra? Fue cuando hicieron la investigación, se dieron cuenta en la falla del proceso y ya todo lo hacían internamente. Ya no lo hacía el estudiante. El estudiante solamente hacía la solicitud, pero todo el proceso se hacía internamente. ¿Cuál era la falla? De que el estudiante era el que hacía todo. Él era el que cogía el volante, lo llevaba a la otra sede le ponía un sello y venía acá a la decanatura y como se suponía que venía con sello, era que venía certificado por la otra persona o el otro funcionario. Son cositas que uno tiene que hacer, uno en esta profesión tiene que ser muy, muy observador y detallista de cómo funcionan los procesos. Y así pasa en las empresas. Cuando uno va a hacer un estudio de seguridad, a uno lo contratan básicamente es para eso, para darse cuenta de esos detallitos o huecos que pueden haber en esa secuencia de pasos que llevan todos los procesos, que como las personas lo hacen a diario, no se percatan. Pero cuando viene una persona externa a hacer una auditoría
o ese tipo de cosas, si se da cuenta. Entonces, continuemos. Hacker mexicano condenado a 6 años de cárcel por sextorsión. Ya, esto ya hoy en día es bastante más de lo que a mí me gustaría admitirlo común. No sé, sinceramente, qué pasará con las chicas de hoy en día que cada vez son más vulnerables a este tipo de cosas. No sé si será exceso de confianza o no sé, pero ya esto ya cada día se vuelve más y mucho más común que se roben fotos íntimas, videos íntimos y ese tipo de cosas y que sean expuestos o usados como excusa para pedir dinero y ese tipo de cosas. Eso es lo que se conoce como sextorsión. Ahora, algo que no sé si ustedes conocen este término o saben qué es. El grooming. No. Ustedes usan redes sociales. Sí, me imagino que sí, Facebook, Sí, claro, Twitter. profe. Listo, vamos a ver qué es el grooming. Vamos a ver. Aquí estoy con el puntero, no me deja dar play. Ahora, Profe, el video se escucha muy bajito. sí, muy, No se muy escucha, bajito. sí, profe, no se escucha nada. Profe, no se escuchó nada del video. Fabio tampoco escucha. Porque yo en mi computador sí se escucha bien, tiene buen audio. Fabio, ¿usted escucha?
Uy, pero es que a Fabio se le escucha robotizado. Ah, perdón. Ah, tan hueva yo. No estoy compartiendo el sonido de mi computador. Perdón, 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 perdón. Todo bien, profe. Este salón Y está ahora, de acuerdo con esta Ahora afirmación. sí. ay, Facebook tan es para conocer pelota. gente y Bueno, hacer ahora no ha amigos. pasado nada. Guzmán considera que aceptar a un desconocido en redes sociales es similar a esto. Es como dejar a su hijo en la mitad de la avenida Jiménez con carrera séptima en Bogotá, un día viernes a las 8 de la noche donde pueden haber ladrones, donde pueden haber pordioseros, donde puede haber gente muy fea que usted no quiere que su hijo vea y menos que esté solo allí, carros pasando a mucha velocidad. Sigamos en el salón. Les presentamos a Chucho, un actor disfrazado de mendigo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser amigos de este señor? Sinceramente, levanten la mano. En Facebook todos estaban abiertos a ser amigos, pero ahora no. ¿Por qué? Puede ser que me haga algo malo estando con él. Se ve muy loco. ¿Me puede enseñar malos pasos? No. Sí, da mucho miedo y lo mira uno como cara de... Me enseñaría malos pasos y me da mucho miedo. Chucho quedó muy molesto con esas respuestas. Quiere ser amigo de ellos y de ellas a toda costa. ¿Cómo lograrlo? Fácil. Usó una de las modalidades favoritas del pedófilo, el grooming. Con esta foto de un joven actor, creó un perfil en Facebook. Ahora sí, muchos aceptaron su amistad, entre esos varios de este salón que se le habían negado en persona. Hoy Chucho tiene cientos de contactos infantiles y juveniles y puede chatear a diario con ellos. Pero ahora tiene deseos de conocer a algunos en persona. Hola. El primer encuentro quedó pactado para el jueves 24 de septiembre. ¿Será que esta niña de 14 años le cumple la cita al desconocido? A las 3 de la tarde salió de su casa. Una cámara de séptimo día está al tanto de sus pasos. Tiene 3.600 contactos en Facebook y les dijo a sus papás que va a pasar la tarde con una compañera del colegio. Digo, papi, ¿me da permiso de ir a hacer unas tareas con las amigas? Como le tengo confianza, le dije, sí, vaya. Séptimo día le dijo a don José que existe la posibilidad de que el encuentro sea con otra persona. ¿Usted cree que sí viene? No viene, porque yo le tengo acostumbrado a no encontrarse con gente desconocida y mucho menos. Y además ella me dijo que se iba a hacer una tarea. A las 3:20 de la tarde, don José comienza a percatarse de la mentira. Su niña de 14 años va rumbo a la boca de este lobo y no lo sabe. Ella cree que está a punto de pasar una tarde agradable con esta oveja. ¿Qué ocurrirá cuando se encuentre con él? Stephanie, ¿Cómo reaccionarán sus papás? que él dijo que se tronchó una pata. La joven va rumbo a encontrarse con nuestro actor. ¿Cómo reaccionará ella cuando se dé cuenta que ha sido engañada? Sin saber con quién será o cómo será, o para qué la quiere. Ya regresamos. Ningún padre quisiera pensar que su hija o hijo sería tan ingenuo de creer ciegamente en la palabra de un desconocido que quiere encontrarse con ellos. Infortunadamente muchos lo son. La curiosidad inherente que caracteriza a los adolescentes y la falta de prevención terminan siendo los mejores aliados de los pedófilos. Ahora verán la sorpresa de una joven cuando se da cuenta de que fue engañada. Su asombro es mayor cuando también aparece en el sitio acordado alguien que ella jamás esperaba que estuviera allí, su padre. Así termina la investigación de Diego Bauque, Vulnerables en la Red. Chucho es un actor que se hizo pasar por este joven en Facebook para conocer menores de edad. De esta forma logró convencer a una niña de 14 años y tener una cita con ella. La menor les dijo a sus papás que estaría estudiando. ¿Se sentiría decepcionado
si ella llegara a citarse con esa persona acá? Es lógico. ¿Sí? ¿Por Me qué? baja la moral. ¿Sí? Me baja la moral porque si lo hace sin saber con quién será o cómo será, o para qué la quiere. Va rumbo a una cita a ciegas y varias cámaras de Séptimo Día están grabando la escena desde que sale de su casa y llega al sitio del encuentro. Son las 3:20 de la tarde del jueves 24 de septiembre. La niña de 14 años empieza a buscar este rostro, pero no lo ubica. Unos segundos después aparece Chucho. Stephanie, mira. Es que él dijo que se tronchó una pata, entonces que si puedes ir por las boletas allí al apartamento, ven. Ven. Ven, mira. Él te tiene las boletas allá, ven. La repentina aparición de nuestro actor no fue la única sorpresa de la tarde. ¿Pero usted qué está haciendo aquí? El molesto padre desenfunda un castigo que al parecer no ha pasado de moda. Pero se abstiene porque entiende que su niña ha aprendido la lección. ¿Cuáles boletas? Yo venía por unas boletas. Usted la coge, le hace cualquier cosa, ¿y usted qué? Papi, se lo juro que yo venía por unas. Ay, ¿ah? Ella es la mamá. ¿Qué pensaste cuando él llegó acá y te dijo lo que estaba ocurriendo y que te decía que te fueran para otro lado? Pues que me iba a hacer algo malo. Sí. Te asustaste, ¿no? ¿Cuántos contactos tienes tú en Facebook? No sé. Como 3.600. ¿Por qué tantos contactos? Son amigos. Él en el Face se veía una persona muy confiable. Hoy era un experimento con Séptimo Día, pero mañana, ¿qué podría haber sido? Una violación. ¿Qué aprendiste hoy? No volver a aceptar solicitudes, ni siquiera tampoco voy a volver a ponerme citas con nadie que yo no conozca. Y antes de, así sea que lo conozca, voy a consultar. ¿Qué tal? Uy, profe, eso sí, o sea, no lo conocía bajo ese nombre como grooming, como tal, lo que es el tema de la suplantación en redes u en otros medios, pero sí sucede, profe, mucho. Sí lo he escuchado en varias ocasiones, lamentablemente. ¿Y ustedes creen que solamente son los niños por su ingenuidad y eso, que son los únicos que caen en este tipo de cosas? No, profe, yo conocí a unas personas ya adultas que cayeron, me da un poco de risa. Bueno, que cayeron por ahí en un tema de una parroquia que estaba pidiendo plata y esa vaina, y les envió las direcciones, que enviaran allá lo que pudieran, plata sobre todo, y de ahí cayeron, suplantando a una parroquia y a un obispo, bueno, un cura, que yo no sé cómo es. Vamos a ver. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En 3 días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas Mucho gusto, tardes. Teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane. Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto. ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora, todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. No puedo creer. Policía Nacional.
un compromiso No de puedo creer corazón. que a la gente le pasa lo que Todos le por pasa, un pero nuevo dice, país. no, no lo puedo creer, yo sé que Equidad, existe. educación. Sí, es que eso es lo más, la negación, la, la, ese como que no, esto tiene que ser un error. Yo sí estaba hablando con alguien, sí, o sea, es algo hasta incluso un poquito desconcertante. Uno queda como o sea, que tienen esas personas en la cabeza, no sé, pero para que vean que no solo los niños caen en eso. Bueno, aquí hablamos un poco de qué eran los hackers éticos, qué era lo que hacían, pero hay una delgada línea entre lo correcto y lo no correcto. ¿Cómo así, profe? En el mundo real, si bien es cierto, ya lo habíamos dicho, que los hackers éticos existen e incluso, si no lo sabían, yo creo que no se los mencioné, pero incluso hay una certificación internacional que lo certifica a uno como hacker ético. La verdad es que si no usamos todo ese conocimiento, técnicas y demás cosas que sabemos hacer, sin el permiso de las personas y o de las entidades, podemos meternos en problemas graves. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los hackers éticos es que muchas veces se dejan llevar mucho por el imaginario de Hollywood, por el tema de a veces las noticias. Y muchas veces son chicos sin ningún tipo de preparación profesional. O sea, no que, o sea, sin ningún tipo de preparación profesional, a lo que voy es que no necesariamente tengan que haber pasado por una universidad, pero el haber pasado por una universidad ayuda y mucho. Y entonces lo que hacen es que van por el mundo atacando y haciendo pruebas de penetración a cuanta página de internet o aplicación se les atraviesa. ¿Y qué pasa con las empresas? Las empresas, si ustedes no lo sabían, tienen obligaciones legales y fiduciarias, ya sea con inversionistas, con los fundadores de la empresa e incluso con el mismo gobierno, entre otras obligaciones que impide o que les impide pagar extorsiones o fraudes. De hecho, las empresas están obligadas a reportar este tipo de actividades a la policía de manera inmediata. Entonces, con ese preámbulo, ¿a qué quiero llegar? Imagínense que yo así de buenas a primeras, ¿en cuál empresa fue que me dijiste tú que trabajabas, Carlos? Con Aerorepública, profe, con Wingo. Listo, digamos que yo cualquier día así de buenas a primeras me comunico con Wingo y les digo, no, es que yo soy hacker ético y descubrí una vulnerabilidad en su página que permite X y Y, pero si ustedes quieren que yo les diga cuál es esa vulnerabilidad y cómo la pueden resolver, tienen que pagarme 3 millones de pesos. ¿Será que Wingo así de buenas a primeras me dice, ah, no, sí, claro, sí, aquí tienes la plata, ¿cuál fue? ¿Será? No, obvio que no. Ya. No, profe, aquí el tema de seguridad es ha sido estricto y se ha tratado de llevar aquí los de seguridad, los de informática, pues han tratado de ser muchos con el tema de seguridad, pero aún así les ha pasado, aún así ha pasado cositas, sobre todo porque los delincuentes son muy astutos. Sí, sí.
Entonces, igual, al punto que quiero llegar es que si un hacker ético pide una recompensa porque encontró una vulnerabilidad, eso puede caer en la delgada línea de la extorsión. Y ahí, entonces, nos devolvemos a todo lo que les dije antes. Las empresas, las organizaciones están obligadas a reportar ese tipo de cosas a la policía, porque si lo vemos en los términos como yo lo puse, eso se puede considerar una extorsión. Y me pueden meter a la cárcel por extorsión, porque estoy pidiendo dinero a cambio de algo sin que la otra parte me lo haya pedido. Ese es el punto. Si la empresa Wingo no me pidió a mí que hiciera un análisis de vulnerabilidad, de unas pruebas de penetración y demás, ¿por qué voy a ir yo de buenas a primeras a pedirle dinero? Solo porque yo me autotitulo como hacker ético y estoy haciendo las cosas bien y quiero ayudar a la empresa. ¿A razón de qué? Entonces, países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, a ellos no les importa que tengas las mejores intenciones. Con una conducta como esa, sí o sí vas a terminar en la cárcel o con una multa económica, porque eso se considera una extorsión. Entonces, ahí para que vean que no todo es tan lindo, por decirlo de esa forma, como a veces nos los pinta el imaginario y Hollywood, sino que en el mundo real las acciones que nosotros cometamos y las cosas que hacemos tienen consecuencias. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a entrar. ¿Ustedes conocen o tienen alguna noción de cuáles son las leyes o el marco legal que marca el tema de delitos informáticos aquí en Colombia? Hola, ¿se escucha? Hola, entrecortado, profe, se le está entrecortando. Pero... ¿Y ahora se escucha bien? Sí, profe, ya sí le escucha mejor. Listo, entonces. La ley que marca o que define todo el sustento legal referente a los delitos informáticos en Colombia es la ley 1273 del 5 de enero del 2009. Esta es la ley que prohíbe y penaliza todo tipo de acciones que se cometan mediante o a través de equipos informáticos. Entre las cosas que engloba esta ley, prohíbe instalar spyware en computadores o en el celular de cualquier persona para espiarlo. Y no solo eso, también abarca incluso el hecho de ojear. Eso lo vimos en las técnicas o métodos de ataque, que era mirar por encima del hombro de la persona. Eso también está contemplado en las leyes colombianas y es un delito. Entonces, la ley 1273 del 5 de enero del 2009 modificó el Código Penal que en su momento regulaba todas estas cosas, que era la ley 599 del 2000.
pero la ley 599 del 2000 tenía varios baches legales, no consideraba muchas cosas, y entonces se hizo una reforma y con la ley 1273 se creó un nuevo bien jurídico tutelado denominado la Ley de Protección de Información y de Datos. Este título consta de varios capítulos. Entonces, ahí enmarca cosas como los atentados contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos, que son los 3 pilares de la seguridad informática. Habla de los atentados informáticos, sobre las infracciones, e incorporó 10 nuevos artículos y 9 tipos penales nuevos. Aquí lo vamos a ver de una forma muy resumida, como toda ley es bastante larga, con un montón de numerales, pero aquí yo traté de resumírselas y dárselo lo más masticadito posible para que cuando alguien les pregunte qué delito está cometiendo, ustedes puedan tener la capacidad de decir qué ley aplica y cuál es el delito que está cometiendo y a qué sanciones se puede llegar a enfrentar. Entonces, los 2 capítulos fundamentales de esta ley son el capítulo 1, que enmarca todos los delitos que van relacionados a los atentados contra los 3 pilares de la seguridad informática, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. ¿Cuáles son sus numerales más importantes? Acceso abusivo a un sistema informático. Obstaculización ilegítima de sistema informático o de red de comunicación. Interceptación de datos informáticos. Daño informático. Uso de software malicioso. Violación de datos personales. Y suplantación de sitios web para capturar datos personales. Por el lado del capítulo 2 encontramos todo lo relacionado a atentados informáticos y otras infracciones. Aquí encontramos entonces hurto por medios informáticos y semejantes y transferencia no consentida de activos. Si lo vemos así, podemos llegar a pensar que no es mucho lo que abarcan, pero ahora lo vamos a ver en detalle y van a ver que prácticamente y de hecho, aunque ustedes no lo crean, la legislación colombiana en términos de definición y de castigos es una de las más completas. Ya que si se cumple o no la cumplen es otra discusión, pero de que en la ley esté definido es otra cosa. O sea, la ley lo dice, lo contempla. De que los juristas lo apliquen, ya esa es otra discusión, pero la ley como tal sí abarca prácticamente todo lo referente a lo que uno conoce como delitos informáticos. Entonces vamos a ver, no en detalle, sino de una forma resumida, cada uno de ellos. Entonces encontramos el primero, que es el acceso abusivo a un sistema informático, que viene siendo el artículo 269A, que dice este artículo. Este artículo enmarca todo lo que hace referencia a que toda persona que sin autorización o por fuera de lo acordado, déjenme usar el puntero, acceda en todo o en parte de un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad,
o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo. Es decir, toda persona que ingrese a un sistema de un sistema informático o se mantenga en él sin la autorización del propietario está cometiendo un delito. La pena de prisión es de 48 a 96 meses de prisión y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Solamente por meternos al servidor de la empresa sin la autorización del administrador. ¿Listo? Uy, profe, fuerte el tema. Sí, listo. Artículo 29, 269b. Obstaculización ilegítima, me estoy quedando sin saliva. Ilegítima de sistema informático o red de comunicación. Entonces, el que sin estar facultado para ello impida o obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos o allí contenidos o a una red de comunicaciones, se verá enfrentado a una pena de prisión de 48 meses o 96 meses y una multa entre 100 o 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿A qué les suena esto? Obstaculización ilegítima del sistema informático o de red de comunicación. Ya eso lo vimos aquí. ¿Un Raspberry? No. Obstaculización ilegítima de un sistema informático o de red. ¿Se acuerdan de los ataques de denegación de servicio? Ah, sí, profe. Sí, señor. Bueno, aquí en Colombia eso está penado con prisión de 48 o a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Se acuerdan de los ataques de hombre y medio que yo les mencionaba? Está contemplado en el artículo 269c, interceptación de datos informáticos. Entonces, el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte, tendrá una pena o prisión de 36 a 72 meses en la cárcel. Otro, daño informático. El que sin facultad para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. Prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les dije ahorita? De que borrarle los archivos a un compañero nada más por uno ser mala clase. Sí. Eso tiene cárcel y multa. Y mucha gente cree que no pasa nada. Incluso, profe, también tiene sanciones por acoso laboral. Sí, o sea, no, eso tiene un montón de arandelas, por decirlo de esa forma, pero digamos que yo se lo estoy resumiendo lo más. Uso de software malicioso.
el que sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos. Tendrá pena de prisión de 48 a 96 meses de cárcel y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ya saben que aquí en Colombia hasta hacer malware. O sea, uy. Pero, ¿profe, me escucha? Ahora sí. Profe, dice que el que produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga de territorio nacional software malicioso de efectos dañinos, pero muchas veces ese software va implícito en varios archivos, en un proyecto, y cómo, o sea, puede ser... No, no se escucha. Se te corta la voz. Hola. Sí, profe, es que el internet está un poquito lento. No se corta mucho. Si quieres, pregúntame por el chat. Ok. Bueno. Violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. Incurre en un delito quien no se encuentre facultado a realizar las anteriores acciones. ¿Qué pasa si lo hace? Tiene una consecuencia jurídica que puede llevarlo a enfrentarse a 48 a 96 meses de prisión y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. Hace la aclaración, la acción debe ser cometida para fines ilícitos, porque es probable que alguien diseñe una página no con ese fin. Puede enfrentarse a varias cositas. Pena de supresión, de prisión de 48 a 96 meses. Multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombre de dominios. ¿Se acuerdan que yo les hablé de esto? De tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que accede a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena más grave. La pena señalada en los dos incisos anteriores se agrava de una tercera parte a la mitad
si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito, es decir, ha utilizado a terceros. Circunstancias de agravación punitiva de los artículos anteriores. Entonces, las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en el capítulo número 1 se aumentarán en la medida a las 3/4 partes si las conductas que cometiere son sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. Es decir, si se comete cualquiera de esos delitos que comentamos al principio en entidades estatales oficiales del sector financiero, nacionales o extranjeros, tiene una circunstancia de agravante que puede aumentar la pena y la sanción en 3/4 partes. Ser servidor público en ejercicio de las funciones, aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera un vínculo contractual con este, es decir, que sea empleado de la misma organización, por ejemplo, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro, es decir, que la información que extraiga a través de un delito informático de los que ya mencionamos se utilice para perjuicio de un tercero. Que se obtenga provecho para sí o para un tercero con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o la defensa nacional, utilizando como instrumento un tercero de buena fe, que se incurre en estas conductas el responsable de administración o manejo o control de dicha información. Además, se impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con sistemas de información procesada por equipos computacionales. Es decir, si los delitos los comete un administrador de base de datos, un oficial de seguridad informática, un jefe de sistemas, un coordinador de sistemas, etcétera, etcétera, es una situación agravante y punitiva. Por el lado del capítulo 2 tenemos los atentados informáticos o a otras infracciones. Entonces aquí hablamos de hurtos por medios informáticos y semejantes. Nos dice, el que, superando medidas de seguridad informáticas, realice conducta señalada en el artículo 239, hurto, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos. Pena de prisión de 6 a 14 años. Antes hablábamos de meses. Entonces, ¿a qué hace referencia aquí? Nos robamos una tarjeta de crédito, sabemos cuál es la clave, y sacamos dinero de un cajero. Así, facilito. Es una de las posibles situaciones que abarcarían este numeral. El que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática u artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. Aquí encontramos que de pronto, por alguna razón, logramos acceder a la cuenta de alguien
y hacemos una transferencia a nuestra cuenta. ¿Qué nos puede pasar? Pena de prisión de 48 a 120 meses, multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. La misma sanción se le impondrán a quien fabrique, introduzca, posee o facilite programas de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior o de una estafa. Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales vigentes, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad. Ahí repetí la diapositiva, no sé por qué. Entonces, ¿cuáles son las modalidades más comunes de delitos informáticos en Colombia? Las de dispersión de malware. Los incidentes más reportados en Colombia siguen siendo los casos de phishing con un 42%, la suplantación de identidad con un 28%, el envío de malware un 14% y los fraudes en medios de pago en línea con un 16%. Aquí vemos otra infografía donde nos habla que el 57% de los ciberdelitos reportados en el país corresponden a hurtos por medios electrónicos, el 80% por correos fraudulentos personalizados, el 60% por suplantación de identidad, el 53% por enmascaramiento de correos, spoofing, ya lo definimos en una sección anterior, y 37% infección de sitios frecuentemente visitados por empleados. Más encontramos algo que está muy de moda, los bitcoins. Ya hay muchas páginas que utilizan la ingenuidad de las personas para algo que, bueno, no tuvimos la oportunidad de citarlo, mencionarlo, que es la minería de bitcoins. Entonces aquí tenemos el 43% de los delitos referenciados a la minería de bitcoin son generados mediante criptohacking, que básicamente lo que es un tipo de troyano que utiliza tu computador para el procesamiento de monedas bitcoins. Aquí encontramos cifras que dicen que el 56 millones de dólares es el estimado percibido por la criptominería ilegal y que hay 33,000 sitios web que se calcula están infectados con este tipo de malware. Consejos para evitar los delitos informáticos. Bueno, ¿qué puedo decirles, chicos? Aquí yo les cito algunos, ya en secciones pasadas también les mencioné varios, pero sin duda alguna el avance tecnológico de los últimos tiempos, la creación misma y expansión del Internet y el auge de las redes sociales han generado y están generando grandes impactos en la sociedad, mismos que pueden ser positivos o negativos. Actualmente, prácticamente cualquier persona tiene acceso a todo tipo de información e igualmente tiene la capacidad de poder compartirla. No obstante, esa situación
puede propiciar riesgos si no se tiene un uso adecuado. Y pues con el pasar de los años se han creado nuevas maneras de navegar por internet a medida que uy, me cortaste la inspiración. Seguimos avanzando tecnológicamente, se adaptan y se crean nuevas maneras de delinquir, aprovechándose del desconocimiento de las personas en las nuevas tecnologías y la manera de protegerse contra posibles amenazas. Entonces, si bien existe una regulación legal para tratar de mitigar todos estos delitos y prevenir su ocurrencia, pues también es cierto que existen diferentes maneras con las cuales todas y cada una de las personas que conocemos y que están cerca de nuestro entorno pueden disminuir esos riesgos. Entonces, yo acá les cito algunas. Limitar la exposición en las redes sociales. Yo creo que ya en algún momento se los mencioné. Tratar de inculcarle a nuestros familiares, amigos y gente cercana. No exponer tanta información personal en redes sociales. Revisar y limitar vulnerabilidades. Bueno, ya aquí estamos de pronto hablando un poco más del terreno organizacional, pero ya acá, a lo largo de estas 19 secciones, les he enseñado o he tratado de mostrarles cómo también a nivel personal nos podemos proteger. Destruir información sensible, vaciar la papelera de reciclaje, usar páginas con acceso seguro, es decir, asegurarnos de que tenga el prefijo HTTPS, usar sitios conocidos, validar información fuera de canal, es decir, tratar siempre de ir a las fuentes más confiables posibles, no usar la misma contraseña para todos los servicios, utilizar software actualizado, ojalá no craqueado. Bueno, aquí yo les coloco identificación, controlar la exposición en las redes sociales, así evitamos sitios de phishing, malware o DMARC, que es este más que todo lo que nos ayuda a protegernos de esos mensajes de personas que, o sea, como se me fue la idea. Tratar de configurar nuestros perfiles sociales de manera que solamente puedan acceder a ellos personas que realmente estén en el círculo cercano y restringirlo para que cualquier persona nos pueda enviar mensajes. Eso es lo que hace referencia el DMARC. En cuanto a los ataques, utilizar sistemas de doble o de triple autenticación. Ya les mencioné en algún momento que ya páginas como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Google, ya nos permiten utilizar estos sistemas de doble y de triple autenticación. Validar certificados, validar los hosts y los dominios, validación de aplicaciones y sitios web. Y utilizar o tratar de utilizar medios electrónicos confiables para realizar nuestras transacciones bancarias, es decir, tratar de utilizar la página oficial de nuestro banco, las apps oficiales de nuestras entidades financieras y demás.
Y pues a manera de cierre les dejo como una infografía de esas cosas que a nivel personal nos ayudan a estar un poco más seguros y protegernos de los delitos informáticos. Ya dijimos que el mejor antivirus, ¿cuál es? ¿Cuál es el mejor antivirus en el chat? Ya que no pueden hablar. El sentido común. Mantener actualizados nuestros sistemas, enseñar a nuestros hijos a usar el Internet. Una de las cosas que deberíamos hacer es bloquear los contenidos no aptos para ellos, no abrir correos que no sean para nosotros, la información personal, pensar antes de publicar algo en nuestras redes sociales. En las redes sociales, agregar solamente personas que conozcamos, utilizar contraseñas seguras, mantener copias de seguridad, descargar solamente aplicaciones confiables y de sitios confiables y dejar esa mala costumbre de estarnos conectando a cuanta red inalámbrica encontramos por ahí. ¿Listo? Entonces, sí, señor, espero me escuche, profe. Sí, lo escucho. Entonces, en algún momento hablamos de esto, pero creo que fue como muy por encimita, podría decir, pero lo quise tomar como cierre del curso, porque ya prácticamente ya mañana tendremos la evaluación, ya no habrá una clase como tal. Entonces, viendo todo lo que hemos visto hasta ahora, valga la redundancia, quiero hacerles una pregunta. ¿Estamos en una ciberguerra? Sí, profe. Yo sí lo creo, profe. Inclusive ya es abierto los ataques que se hacen entre las grandes potencias. Bueno, entonces, ya habíamos hablado algo de esto, pero este videito siempre me parece interesante presentárselo a mis estudiantes para que vean en el nivel al que debemos estar hoy en día, dado que este video es alrededor del 2015, 2014, algo así. Entonces vamos a ver. Ay. Sí, efectivamente, podemos verla si quieres. Estamos ante una guerra, como dices, que de la que muy poca gente es consciente, pero vivimos en un mundo complejo, en un mundo en el que se crean aproximadamente entre 9 y 10 programas de malware por segundo. ¿Malware has dicho? Sí, malware, programas que se dedican a infectar ordenadores, a bloquearlos, a atacar sus sistemas operativos. Esta es una de las webs que podemos ver, se llama Mapa de Ataques Digitales. Como ves, Iker, está plagada de una especie de puentes y de esferas. Bueno, los puentes que puedes ver aquí son ataques entre países. Como ves, la mayoría se producen entre China y Estados Unidos. Es que esto es la gran batalla, parece, ¿no? Entre dos potencias. Sí, es una batalla que no se libra cuerpo a cuerpo, no hay trincheras, pero se libra todos los días. Parecen casi estelas de misiles lanzados de un país a otro, ¿no? Sí, misiles digitales. Efectivamente, es como en las películas Juegos de Guerra. Bueno, exacto. Como ves, en Estados Unidos también tenemos aquí una especie de esfera, una especie de formación circular, y eso significa que en Estados Unidos hay también ataques dentro del propio territorio, son ataques internos. Algo muy interesante que tiene esta web es que tenemos un archivo temporal con el que podemos acceder a toda una línea de tiempo, podemos acceder, por ejemplo, a lo que pasó cualquier día del año pasado en concreto para saber qué grado de actividad, qué grado de hackeos, qué grado de ataques virtuales tuvieron cualquier país de los que estamos aquí. Esta web en concreto se basa en ataques de denegación de servicio.
¿Qué es eso? Bueno, es una especie de saturación a través de tráfico fantasma de las webs que lo que ocasiona es que se caen. No se puede acceder a ellas a causa de la excesiva demanda de tráfico. Cuando vemos esas noticias que dicen el servidor X ha caído, es porque un grupo de hackers, digamos, de determinado país coordinado han mandado un sinfín de información basura y lo han bloqueado. Eso es, eso es. Y lo que es interesante es que esta web también nos proporciona un ranking de los 12 países más atacantes. Es más atacantes. Más atacantes. Más invasores en esta guerra. Sí, siempre vamos a encontrar en ese ranking, sea la web que sea, a China y a Estados Unidos. De hecho, China es la web que más ataca a España, aunque no es la que más nos preocupa a nosotros. Es Rusia, eso es lo que dicen ¿Y por las qué? encuestas. ¿Se sabe algo de eso o es un poco críptico también? Luego te contaré algo sobre eso porque hay ataques de los que hemos tenido noticia hace muy poco tiempo, pero si quieres más adelante te explico qué quiere decir eso. Porque hay webs que incluso van un poco más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos otra web, por ejemplo esta, que es ThreatMap. Esta web representa las cifras referentes a seguridad en tiempo real cuya actividad registran sus usuarios. Esta visualmente ya es brutal, pero cuéntame. Sí, fíjate, hay como un marcador. Efectivamente, es un marcador. Fíjate a la velocidad que se va moviendo. Esto son los ataques que se están produciendo en el mundo en tiempo real. Fíjate los que se pueden producir en un solo minuto. Cada vez que baja es un ataque. Pero pone, por ejemplo, ataque de hackers de Argelia contra Colombia. Sí, ataques de China contra Estados Unidos. Es increíble. Claro, esta web no nos da exactamente la IP del atacante, solamente nos identifica el país de origen y el país de destino del ataque. Esto es un ranking y es muy curioso de los sectores y de las parcelas sociales en las que hay más actividad de ataque. Es muy curioso porque los gobiernos no están en el primer lugar. Según esta web estamos en el cuarto, nos movemos en el cuarto o en la quinta posición. Los primeros puestos los ocupan el sector de la educación, de las altas tecnologías. Es decir, es algo curioso que hay que tener muy en cuenta también. O sea, que no los gobiernos son los que reciben siempre los ataques, sino otras áreas como mucho más sensibles. Corea, China, de Corea nos contará ahora Santiago Camacho, porque ha habido un inmenso follón, ustedes lo saben, con bloqueos de programas importantísimos, con declaraciones casi de guerra verbal. Ahora lo contaremos. Más cosas, Diego. Bueno, más cosas. Esta web también nos proporciona una especie de ranking mensual que a través de estas dos bolas del mundo que estás viendo nos dicen en el último mes cuáles han sido los países que más atacan y los que más ataques han recibido. Es curioso porque entre los países que más atacan y que más ataques está recibido se cuela alguno de vez en cuando que uno no pensaría que está en esta carrera, como por ejemplo Francia. Es realmente curioso. ¿Y España, por cierto? España... Déjame para el final porque te quiero contar lo de España. Perfecto. ¿Vale? Tenemos más webs, Iker. Tenemos la que te enseñé la semana pasada como una especie de avanzadilla que es bastante espectacular. Fíjate en esto. Fíjate en este momento que ves aquí. Esta web lo que nos dicen con estos colores son los diferentes tipos de ataque que se pueden recibir. Son ataques de denegación de servicio, como te comentaba, ataques a través de spam, infecciones masivas a través de virus. Es espectacular esto y se producen mucho más de lo que nos imaginaríamos. Hay ataques, por lo que parece, coordinados. Es decir, sí. varios grupos de hackers de un país, casi como una nación contra otra, lanzan al mismo tiempo sus arsenales digitales. Y uno puede pensar que esto ocurre a lo mejor un momento cada 15 días, un momento al mes en el que este ataque... No, se producen varias veces a la hora. Es muy fácil, si uno entra en esta web, ser testigo de uno de estos ataques coordinados y te aseguro que es bastante espectacular. Obama... Cada año la administración Obama dedica casi 200 millones de dólares a protegerse de estos ataques. Estamos hablando de una partida muy importante del presupuesto de Estados Unidos. La web quizá más espectacular a este nivel es una que te voy a enseñar ahora que pertenece a un antivirus muy conocido, muy famoso. Fíjate, esta web, Iker, funciona para que nuestros espectadores se hagan una idea como los audímetros de televisión. Es decir, los datos se sacan de las estadísticas que los usuarios a nivel doméstico o a nivel privado sacan de sus antivirus y que se envían a los servidores. Son millones de personas que están siendo estudiadas. 60 millones de usuarios de este antivirus en concreto en todo el mundo. A partir de aquí se extraen una serie de datos y tenemos esta web curiosísima. Esta web que nos permite también ir a cada país en concreto, y esto es algo que las otras no permiten. Si nos vamos a España, si seleccionamos con nuestro ratón España, podremos ver en cada momento en qué lugar del ranking está España dentro de los países más atacados. Ese lugar varía, desde luego. ¿Y qué zonas de España? Ay, porque separa. ¿Incluso? ¿Y qué zonas de España? Denme un segundo. Están registrando los ataques. Alucinante. Fíjate, el país reveló hace apenas un mes
que en 2014 se habían producido ataques gravísimos a 4 ministerios importantes de nuestra administración. Estamos hablando de ministerios como Interior, Asuntos Exteriores, Defensa o incluso Presidencia del Gobierno. Los ataques se recibieron desde Rusia y desde China y se lanzaron a móviles y ordenadores personales de los responsables de esas carteras, de los ministros. El objetivo era extraer información confidencial de sus conversaciones y, quién sabe, qué hacer con esos datos. Es curioso, Iker, porque como comentabas al principio, el número de ataques es exponencial. Cada año hay más y más. En 2014 se produjo un 80% más de ataques que en 2013. Y esto no va a parar. Es una guerra que todo el mundo intuye o sabe cómo ha comenzado, pero que te aseguro que muy poca gente sabe cómo va a acabar. Se dice que la ciberguerra es ya más motivo de preocupación para un gobierno que la guerra nuclear. ¿Por qué? Porque no se necesita, por ejemplo, un ejército, no se necesitan armas físicas. Es mucho más sencillo que eso. Un solo hombre puede cargarse, literalmente, el sistema de servicios básicos como el agua, como la electricidad, pueden manipular los semáforos de toda una ciudad. No es ciencia ficción, está pasando y en Cuarto Milenio tenemos que estar muy atentos a todo esto. ¿Cómo se quedan? Yo no sé ni qué palabra decir. Gracias, Diego, compañero, como siempre. Un placer. ¿Qué tal? No, profe, yo no es por ser negativo en el mundo, yo no es que sea, yo es más, yo trato de ser positivo, pero yo creo que no estamos lejos de que esas grandes naciones entren en un conflicto más directo, digámoslo. Yo lo pongo, ¿Quieren ver esa yo le pongo última 2 página? años. No, quieren ver esa última página en estos momentos. Se las voy a mostrar. Es la página del Kaspersky. ¿Quieren saber en el ranking a nivel mundial de los países más atacados en cuál posición se imaginan que está Colombia? No, pues yo no creo que nosotros seamos mucha, por ahí, ¿o qué? Por ahí los 100 en adelante. No somos como tan... ¿Sí? No sé. Pues yo creo que las principales potencias son las que más atacan. No creo que los países en vías de desarrollo estemos como ahí, ¿no? Miren. Colombia, número 14 Sí. de los países más atacados. Ah, caray. Estados Unidos, el número 3. ¿Dónde están los chinos? ¿Dónde están los chinos? Japón. Número 10. ¿Dónde está China? Por acá. Australia en el 32. La Antártida en el 244. Pero fíjense, uno pensaría de que no, Colombia. ¿Ve? Vamos a ver Latinoamérica. Colombia 14. Brasil en el 5º. Venezuela en el 58. Ecuador en el 23. Perú en el 21. Chile en el 36. Argentina en el 34. Paraguay en el 67. Uruguay en el 76. Y para que vean, Colombia está entre los países. Queremos más detalles. Vamos a ver qué encontramos. Aquí están todas los tipos de ataque, desde dónde. Entonces, esto es real y está pasando justo en este momento. Las guerras ya no se libran
y abajo, y ahora está en el 13. No se libran en el campo de batalla. Rusia, el número 2. Y no encuentro el número 1. La India. Pues sí, chicos, ahí les voy a compartir el link. El otro es Nords, pero hay veces que la del Nords está como caída. Bien. Los principales países objetivos: Nepal, Bolivia, Mongolia, Indonesia, Nigeria. Los tipos de ataques más frecuentes: software malicioso, suplantación de identidad y exploits. Las principales industrias objetivo: educación, gobierno. Los tipos de malware principales: botnet, suplantación de identidad, puertas traseras. Bueno, chicos. Entonces, Carlos, mañana. No, profe, pues yo lo que le había comentado, profe. Mañana estoy de viaje, entonces no sé, profe. Pero si te podrás conectar o no sabes. No, yo no creo, profe, yo no creo. Y más con estas lluvias. Es difícil. Bueno, ahí miramos para Es ver. que, sí, profe, es que preciso, pues, preciso fue la última. Sí, preciso. Preciso. Bueno, ahí miramos para ver qué podemos hacer. Antesito de la hora me pongo en contacto contigo para ver qué. Listo, profe, vale. Sí, profe, igual si necesita algún soporte, alguna vaina, pues me cuenta, sí, profe. Hágale. Listo, chicos, entonces nos vemos ojalá mañana. Si no, con Carlos me estoy despidiendo desde hoy. Profe, espero no perderlo el contacto, profe, porque yo creo que en este tema surgen muchas, profe, le puedo llamar en caso de alguna cuestión laboral. Claro que sí, que por supuesto, ahí tienen mi contacto. Si no les contesto, no se preocupen que muy probablemente yo les devuelva la llamada. Listo, sí, profe, porque este es un tema que realmente está tomando mucho auge, como lo dice el profe, no hay mucha gente, entonces, profe, ya por ahí alguien preguntó, entonces estoy esperando que confirme qué es lo que necesita exactamente y le comento, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces estamos pendientes de cualquier cosa. Bendiciones, se cuidan y nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana. Vale, profe, muchas gracias, que descansen. Gracias por Igual. todo. Chao, pues. Vale, profe, gracias.